Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cebras no Caballos. Soy Sebastián Herrera, médico internista y reumatólogo, y me acompaña un colega y gran amigo, Esteban Arango Jaramillo. Esteban, Oye, bienvenido. gracias, gracias. Qué bueno volver a estar aquí juntos a disfrutar de estos temas tan bacanos. Entonces, Esteban Arango Jaramillo es médico neurólogo, él está en la Clínica Las Américas conmigo. Aparte de eso, tiene un gran defecto y es que le gusta la epidemiología, está haciendo esa maestría. Eh, nadie puede ser perfecto, hay gente que tiene que tener De defectos, acuerdo, hay gente muy enfermita, hay gente muy pero la enfermita. sacaremos adelante. Y yo tengo una gran ventaja, trabajo en un sitio donde tengo 5 neurólogos maltratándome con interconsultas y generalmente son casos que son infrecuentes. Entonces, esto es uno de los objetivos de Cebra no Caballos, porque acá es el mundo al revés. En vez de cuando escuchas como es galopes de pensar en caballos, acá hay que pensar en cebras. Y es el objetivo de Cebras no Caballos. E incluso con este caso da perfecto para el nombre de nuestro podcast, pues, porque, pues, pucha, empezamos de atrás para adelante, desde la paquimeningitis para atrás. Ah, sí, o sea, una belleza. Les recuerdo que estamos en todos los sitios de podcasting, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Nos encuentran como Reumatología On Demand. Estamos en redes sociales, en Twitter como reuma-online-. Yo estoy en Instagram como Doctor Sebastián Herrera y lo mismo en Facebook. Esteban Arango creo que ya me dijo que por fin abrió una red social. Creo que empezó en LinkedIn, y algún día te encontramos como Esteban Arango Jaramillo o Este ahorita Arango Jaramillo o o earango60@gmail.com, que es mi usuario. perfecto, o pues vos sos capaz de abrirlo con un seudónimo. No, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y esperemos que algún día nos abra Twitter y nos abra Instagram para continuar las Vamos de a discusiones. poquito, un día a la vez. También estamos en YouTube como Reumatología Online y les recordamos, déjennos comentarios, escríbanos si están de acuerdo o están en desacuerdo, si hubieran hecho algo diferente, si se nos pasó algo. Nosotros no somos última palabra. El plan de esto es revisar temas de casos que nos han puesto a patinar, casos complejos que desafortunadamente para los pacientes, si no hay nada escrito en medicina o no hay una última palabra en muchos casos. Y si nos quieren mandar un mensaje de voz, lo pueden hacer a info@mediccreative.com. Eso es medic de médico y creative de creativo.com. Mándenos un mensaje de voz, díganos si están de acuerdo, en desacuerdo, qué hubieran hecho de diferente, qué se nos pasó. Y probablemente, si ustedes nos autorizan, los publicamos. De Y, acuerdo, y revisamos todo lo que nos manden y y, no, antes lo que estamos aquí es para aprender. y nos pueden Somos regañar, aquí los nerdos. nos pueden regañar en línea. Entonces, un resumen cortico del caso que venimos discutiendo desde hace varios capítulos. Tenemos una mujer alrededor de 60 años, osteoporosis posmenopáusica, sin fracturas, sin otras comorbilidades. Se le aplica ácido zoledrónico. Aparte la reacción inflamatoria del ácido zoledrónico, sorpresa, una cefalea con banderas rojas que ya resumimos en el primer capítulo. Si no lo escucharon, los recomendamos a que vayan y lo revisen. Se hace un examen físico neurológico y realmente aparte del interrogatorio no había nada raro. Se hace una imagen y sorpresa, paquimeningitis. Ya hemos hablado de los diferenciales, qué estudios iniciales hay que hacer o qué hay que descartar. Hablamos algo del diagnóstico diferencial de autoinmunidad y vamos ya para el manejo y los estudios Y las complementarios. pruebas, y hablar un poquitico de las pruebas diagnósticas o como de la batería como de exámenes que vamos a utilizar en ese momento, ¿qué? Perfecto. Entonces, diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Diagnóstico, ya hablamos de imágenes, ya hablamos de interrogatorio, ya hablamos de examen físico, diagnósticos. ¿Qué exámenes hay que pedirle a estos pacientes? Incluso ahí me gustaría que hiciéramos un resumencito como de lo que revisamos como en los episodios pasados, y es que básicamente el enfoque de estos pacientes nos los dio fue la neuroimagen. Entonces aquí, como en cebras no caballos, vamos a empezar es de atrás para adelante. Arrancamos con una paquimeningitis, a partir de esa paquimeningitis formamos un interrogatorio, como pudieron ver en los episodios pasados, que debe ser dirigido, pero es una batería pues de preguntas en el interrogatorio muy grande, hacer un examen físico neurológico dirigido desde la parte nuestra, desde la parte de medicina interna, reumatología o de la parte clínica, hacer toda la búsqueda de la parte sistémica y finalmente enfocarnos en evaluar qué tipo de paquimeningitis es, qué síntomas, qué signos o síntomas neurológicos tiene, y a partir de eso hacer como todo el abordaje diagnóstico con el resto de pruebas que vamos a hacer sistémicas y con lo que vamos a hacer. Entonces, cuando uno se enfrenta a una paquimeningitis, ya tiene el resultado de la resonancia,
La primera prueba diagnóstica que vamos a utilizar definitivamente va a ser la punción lumbar. En esa punción lumbar, ¿qué vamos a buscar? Ya lo revisamos la vez pasada. Vamos a hacer inicialmente lo que nos va a ayudar es uno, la manometría, que vamos a buscar tanto que no esté la presión alta, que vamos a hablar de presión alta a grosso modo que no esté por encima de 25 centímetros de agua o que la presión no esté baja, que usualmente lo definimos por debajo de 5 centímetros de agua durante la punción lumbar. De ahí vamos con el citoquímico y ese nos va a dar como la primera guía, que es de acuerdo al tipo de alteración que veamos en ese citoquímico, a partir de ello, pues vamos a definir hacia dónde vamos a coger. Si vemos hallazgos como hipoglucorraquia, como hiperproteinorraquia, con una pleocitosis significativa de predominio polimorfo, pues obviamente estaremos pensando en algo bacteriano, mientras que si vemos algo ya más de tipo linfocitario, sin hipoglucorraquia, con una hiperproteinorraquia no tan severa, pues ya nos iremos hacia el lado de infecciones crónicas, infecciones virales, infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y neoplásicas, que es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, dentro de ese líquido cefalorraquídeo, ¿de qué hallazgo nos podemos pegar para encontrar una etiología? Pues bueno, desde lo infeccioso es fundamental que hagamos siempre un cultivo piógeno convencional, porque obviamente la parte bacteriana la tenemos que descartar. Dos, el cultivo de micosis profundas, que nos ayuda a descartar pues esas infecciones fúngicas por hongos que a veces son extrañas, pero que a veces hemos cogido en el sistema nervioso central. Y definitivamente el cultivo o el estudio de micobacterias es fundamental. ¿Y con qué vamos a abordar esas micobacterias? Pues obviamente con el cultivo. Sabemos que se retrasa, que independiente del medio se nos puede demorar hasta 8 semanas en tener un resultado, pero ahí nos vamos a ayudar también de la proteína C reactiva, es decir, de las pruebas moleculares que nos van a servir tanto para descartar bacterias a través de los estudios moleculares de múltiples patógenos como lo es el FilmArray y la PCR propia de tuberculosis, que si bien no tiene una sensibilidad tan buena como uno quisiera, pues nos aporta bastante información. Lo otro, la adenosíndeaminasa, ustedes saben que eso es un marcador de respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central, que antes se le achacaba tuberculosis, pero después nos hemos dado cuenta que eso se puede encontrar en otro tipo de infecciones y de neoplasias crónicas, entonces también es importante buscar esa parte y algo que definitivamente nos permite tomar decisiones muy rápidas, no olvidar las tinciones, pues que obviamente ahí va la gran simuladora que siempre nos han enseñado, entonces estar pendiente de los anticuerpos con el BDRL, las tinciones como el Gram, la tinta china, la vaciloscopia, que nos van a dar como una información bastante importante inicial como para tomar decisiones de todo eso. Ese sería el abordaje inicial del líquido cefalorraquídeo, pero pues pucha, como estamos en este podcast, sabemos que todo eso nos va a salir normal, que no vamos a encontrar absolutamente nada raro de eso, entonces ahora seguimos con el resto de estudios raros. Entonces, ¿de qué nos podríamos pegar en nuestro medio como para seguir buscando? Entonces, como saben que las neoplasias, era lo que hablamos ahorita, es una de las cosas principales que tenemos que descartar, pues finalmente tendremos que apoyarnos. Uno, si sospechamos de trastornos linfoproliferativos o neoplasias hematológicas, de la citometría de flujo. Eso nos va a permitir definir si hay algún trastorno, ya sea primario o secundario, que nos esté generando ese compromiso en sistema nervioso central. Y si estamos pensando en compromiso diseminado de origen tumoral por sobre todo neoplasias sólidas, pues la citología, pues si bien no sabemos que no tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, pues sí nos dará pistas como para ir pensando en ese sentido. Entonces, digamos que con esos estudios iniciales podríamos dar como un abordaje inicial. ¿Qué cosas un poquito más especializadas nos podrían dar un poco más de información? Uno, pues la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, que eso siempre la tendremos que tener en cuenta, no quiere decir que a todos lo vayamos a pedir, pero sí en los casos en los que tengamos duda. ¿Por qué? Porque las bandas oligoclonales son un marcador de producción intratecal de anticuerpos, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar cada vez más pistas para pensar en una enfermedad autoinmune, ya sea local o una enfermedad autoinmune sistémica. Y básicamente esos serían como los estudios. ¿Qué más le podemos encimar a eso, Sebas? Pues si hay posibilidad en el medio de hacer medición de la enzima convertidora de angiotensina en los pacientes que estamos sospechando una enfermedad granulomatosa tipo sarcoidosis, pues también nos podría dar algo de información, sabiendo que sensibilidad no muy buena, especificidad tampoco muy buena y que simplemente hace parte de un conjunto de argumentos para tomar decisiones, pero digamos que eso desde el punto de vista neurológico, ese sería como el estudio básico. ¿Qué dirías vos
ya como de la parte sistémica. Bueno, entonces de la parte sistémica acá viene muy interesante y es lo siguiente. Lo que vos dijiste, el interrogatorio y el examen físico va a ser fundamental porque de ahí incluso las cosas más leves o más chiquiticas nos daría para pegarnos de muchas cosas y nos ¿Sí? daría para nosotros poder interpretar o enfocar exámenes o no pedir exámenes entre comillas a lo loco o, o sin, por así decirlo, sin una sospecha clínica, porque el problema de traumatología es la sensibilidad y la especificidad de los exámenes. Claro. Tenemos exámenes que pueden llegar a no ser muy sensibles, pero son más poco específicos, son menos específicos que sensibles, entonces son exámenes que tienen más rendimiento que dependen mucho de la parte de la clínica. Entonces, lo primero es intentar desde la clínica ir hacia los exámenes. Entonces, siempre el interrogatorio y siempre el examen físico para ver qué otros órganos o sistemas tenemos comprometidos. ¿Por qué? Porque si yo tengo lesiones en piel, tengo compromiso renal, tengo citopenias, eso me va llevando a mí hacia el lupus eritematoso sistémico. Síntomas secos, parotidomegalia, citopenias, de pronto polineuropatía o algo así, me lleva a mí a pensar en lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren y menos frecuente una enfermedad por IgG4 o una sarcoidosis que lo pueden dar, que están presentes, pero que pues los otros son más frecuentes. Acá empezamos a jugar con probabilidades. Si tengo dolor en la nariz, tengo un antecedente de uveitis, escleritis o un dolor en las orejas, que eso hay que preguntarlo porque a veces el paciente dice al reumatólogo o al neurólogo que le va a interesar si a mí se me ha hinchado la nariz o la oreja, pues pensar en una policondritis recurrente o recidivante o una vasculitis tipo ANCA. Si tengo compromiso pulmonar, dependiendo del compromiso pulmonar, si son nódulos, si es enfermedad pulmonar intersticial, si son adenopatías, pienso en sarcoidosis, si son lesiones cavitadas, si son infiltrados migratorios, si tengo eosinofilia, entonces si no tengo eosinofilia pienso en granulomatosis con poliangiitis, si tengo la eosinofilia pienso en granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, si tengo erosiones, poliartritis de larga data que no se me ha controlado bien, pienso en artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo pancreatitis, tengo tiroiditis, tengo parotidomegalio, tengo aumento del tamaño de las glándulas salivales, pienso en enfermedad por IgG4. Entonces eso va a ser importante, ¿por qué? Porque si yo tengo alguna de esas cosas, yo dirijo. Y entre comillas es más Claro. sencillo. Nunca es sencillo, pero es un poquito más sencillo. Yo tengo un ojo rojo, parotidomegalia, hombre, y me salió algo en la placa de tórax. Si son infiltrados, si son adenopatías o el mediastino está ancho, uy, yo voy pensando en sarcoidosis, que puede ser Pero ahí un ojo. metamos una cuñita ahí y sobre todo lo que hablaste del ojo rojo y la uveitis, y es que aquí los oftalmólogos se nos vuelven los grandes amigos también, porque es que un oftalmólogo bueno, calidoso, que se nos meta a hacer una buena evaluación oftálmica y nos diga, este paciente tiene uveitis, también nos Nos va ayuda muchísimo. enfocando. Y ese es Total. el cuento, o sea, la parte del manejo multidisciplinario es muy importante y lo otro es que es importante es que en estos casos difíciles o infrecuentes, hasta ahí llegó la gestión de riesgo. Me explico. Uno siempre tiene que hacer un estudio muy dirigido, los recursos los tenemos que cuidar, pero en estos pacientes complejos, hasta ahí llegó la gestión de riesgo. El paciente se quejó que ha tenido ojo rojo. Hombre, que lo Tocó vea el estudiarlo, oftalmólogo. de acuerdo. O sea, es que yo creo que tengo los rojos, ahí no hay, es que hay, no, yo creo que es que la paciente tiene una conjuntivitis alérgica, no, que lo vea el oftalmólogo, venga, que no tengo una escleritis, una epiescleritis, una uveitis, porque nos va a ayudar. Es que yo alguna vez creí que tuve parotidomegalia, no, no, pídale tan, como mínimo una ecografía de glándulas salivares, a ver si te lleva hacia síndrome de Sjögren y si no, la biopsia de glándula salivar menor. No, y aunque no nos crean los amigos de la EPS, eso finalmente termina siendo costo efectivo, porque es que si vos le llegas a un abordaje diagnóstico a estos pacientes y lo vimos los hemos visto con nuestros pacientes cuando usted inicia un tratamiento temprano, una inmunosupresión temprana, menos consulta a urgencias, menos consulta a hospitalización, menos consulta a especialistas, pues hay muchas cosas que nos ayudan pues como en esa parte y nos soportan ese abordaje que tú dices. Y la cosa es lo que hablamos la vez pasada, que es como, bueno, yo le tomo todo y se lo dejo el problema al de consulta externa. Nosotros tenemos que pensar que muchas veces estos pacientes tienen enfermedades crónicas. Y listo, se lo mandé el de la consulta externa, quedó cojo. El de la consulta externa, cuando lo veo, va a decir qué hago con lo que le empezaron, sigo adelante, sigo hacia atrás, qué esquema le voy a poner, necesita inmunosupresión o necesita inmunosupresión, qué tipo de inmunosupresión, qué le tengo que vigilar, porque nunca va a ser lo mismo vigilar una IgG4 que una vasculitis ANCA, que un lupus eritematoso sistémico, que un síndrome de Sjögren. Pues sí, al final del día, si es autoinmune, todo eso le sirve con glucocorticoides. Pero ¿y si es No, y una modestia malignidad? aparte, mira que eso es, digamos, el éxito que hemos tenido con nuestros pacientes, pues, en la clínica, y es que usualmente, pues, es muy rara la vez que creo que no haya pasado eso,
nosotros dejamos el paciente enfocado desde la hospitalización, o sea, cosa que al compañero de consulta o el colega que lo vaya a ver, pues ya tenga un plan de manejo, porque es que todos hemos hecho consulta de 30 minutos, un paciente bien enredado y llegar uno a enfocarlo en la consulta, muy, muy, muy horrible, y que el paciente no lleva los exámenes, no lleva la carpeta, no lleva nada y lleva una media epicrisis de la historia, muy berraco. Eso es muy complejo. Entonces, ahí viene muy importante porque es eso. Si tenés de dónde pegarte, bacanísimo. Si no tenés desde dónde pegarte, como eres esta paciente, como dijiste ahorita, empezamos de atrás hacia adelante. Y de atrás hacia adelante, así lo hago yo personalmente. Y no quiere decir que, no, que esté bien. Y tampoco quiere decir que esté errado. Así lo hago yo porque así tengo el concepto yo ya cuando entramos en estas cosas tan puntuales. Y es, yo pido y veo qué puedo adaptar. Porque es que acá este paciente ya se nos salió de las probabilidades, se nos salió del grupo, se nos salió de los porcentajes. Y es muy importante por lo siguiente. Generalmente lo que hablamos ahorita, generalmente cuando usted hablan de paquimeningitis, si no es tuberculosis, si no es hongos, te dicen enfermedad por IgG4, vasculitis ANCA o sarcoidosis. Y eso es muy interesante porque del año 21-22 hay una serie, pues, entre comillas, gigante, del 2021, hay una serie, entre comillas, gigantes, hay una serie gigante de la Mayo Clinic. Gigantes son 153 pacientes, acá lo estoy chismoseando, y de esos 153 pacientes, que es una de las series más grandes de paquimeningitis disponibles, acá lo tengo, acá está el dato, porque me parece muy interesante. El 29% eran idiopáticas, o Ujú. sea, empezamos mal. Y Sí, un probablemente tercio. esas idiopáticas probablemente tienen alguna etiología autoinmune y ojalá no se le haya pasado una malignidad por ahí. De Ujú, ahí, 19% hipotensión o una fístula. Y ujú. eso generalmente lo cogen nuestros amigos los neurólogos. Y ahí viene. Que no es fácil. Coger una No, hipotensión no es fácil. 12% sarcoidosis. Entonces empieza Cristo a padecer porque no tengo un anticuerpo que me diagnostique sarcoidosis. Usualmente buscamos enfermedad pulmonar, que es muy frecuente que tenga el compromiso pulmonar, pero no significa Sí, que la tengan que tener. Entonces, de entrada, estos pacientes llevan imagen pulmonar. ¡Pum! de acuerdo. Tenga, no tenga síntomas, le escuchó algo, no le escuchó algo, a la parte respiratoria la llevan. Acá viene una muy interesante, 10%, inflamatoria indeterminada. Traducción, le hicimos biopsia y la biopsia Y dice no, inflamación y no sabemos o no no podemos. sabemos qué es. Perfecto. ¿Cuál es el cuento? Para vos decir inflamatoria indeterminada vas a tener que tener ANAS negativos, ENA negativos, DNA negativo, no compromiso renal, no compromiso hematológico, unos ANCAS negativos, o sea que eso lo tomaste y lo estudiaste. Y probablemente una IgG4 negativo. Entonces, mi Ujú. aproximación, yo a estos pacientes, si no tengo la explicación, ANAS, ENAS, DNA complemento, de una vez pido el perfil antifosfolípido porque si me sale alguna ANA, ENA, anti-DNA positivo, me ayuda como a darle validez o hacer un diagnóstico más robusto. Los ANCA por ELISA idealmente, proteinasa 3, antimieloperoxidasa. Uno pide un calcio sérico, que sabe que en sarcoidosis es infrecuente que esté la hipercalcemia, pero puede estar. Uno pide un calcio urinario, que es más frecuente que esté elevada que el calcio sérico. La gran dificultad, cualquier enfermedad granulomatosa te puede dar hipercalcemia o hipercalciuria, o sea, una tuberculosis te puede dar eso. Entonces, nos ayuda, pero no nos confirma. Pido enfermedad por IgG4. Yo sí tiendo a pedir ecografía de glándulas salivales y de tiroides. Si hay unos cambios en las glándulas salivales, me va a ayudar. Obviamente, el interrogatorio. Hay que pedir factor reumatoide y anti-CCP, pero es inusual que haya una artritis reumatoide que no tenga los síntomas articulares y que tenga compromiso del sistema nervioso central. Ojo, 5% infecciosas. Ujú. O sea que no es tan sencillo, a veces nos podemos llevar sorpresas y por eso es tan importante que quede en proceso el cultivo y que se revise, porque es que Ah, no, total. a la tuberculosis meningia inicialmente le sirve el glucocorticoide. No, de acuerdo. Y el problema es que uno le prende esa tuberculosis meningia y se mete en un paseo muy complicado. Más que se va de un año de tratamiento por lo menos. Eso. 4,6% granulomatosis con poliangeitis, entonces anti-PR3 y anti-MPO. Para la vida, unos ANCAS negativos no descartan una vasculitis ANCA, a uno le toca pegarse que no haya compromiso renal, que no haya polineuropatía, que no haya lesiones en piel, etcétera. Un 3,3% artritis reumatoide en esta serie de la Mayo Clinic y Sí. un 3,3% de enfermedad por IgG4. Entonces, eso es lo que yo decía ahorita. Enfermedad por IgG4, nos hablan mucho de enfermedad por IgG4. A ver, borremos esto. Yo quiero hacer énfasis en esto, borrar todos los dibujos. 3, 3,3% de enfermedad por IgG4. Y si vos vas
y en este momento pones en PubMed paquimeningitis, la mayoría de los casos son enfermedad IG4, por IgG4. Entonces no es que no de acuerdo. exista, sino que no es tan frecuente. IgG4 es una enfermedad rara. La enfermedad por IgG4 se volvió la nueva sarcoidosis. Si a vos te dicen algo de una manifestación de un paciente que no tenés ni idea que tiene el paciente, diga IgG4. Que igual que sarcoidosis, el docente jamás te va a poder decir que no. Nunca Y hay un no, no total, absoluto. Que puede dar vasculitis, sí. Puede dar dar de compromiso todo. ocular, sí. Puede dar lesiones en piel, sí. ¿Que eso es frecuente? No. ¿Y la enfermedad es infrecuente? Sí, pero nadie te va a poder decir que no. Entonces ahí es el gran problema porque yo generalmente, por ejemplo, en este caso empezamos de atrás para adelante. También que me tocó anacenas, anti-DNA, complemento, anti-PD3, anti-MPO, cuadro hemático, transaminasas, creatinina, uranálisis, reactantes de fase aguda, rayos X, calcio, calciuria, IgG4 y ver a ver si alguna de esas cosas me cuadraba, que no es lo que debe, no es el deber ser, o sea, el deber ser es examen físico, interrogatorio, y ahí ver a dónde caemos, pero a veces no se Pero da. yo no creo tampoco que no sea tan el deber ser, porque es que de verdad lo que tú decías ahorita, pues es que se nos salen los modelos habituales clínicos de diferentes pacientes. Pues este no es un paciente que tiene una articulación inflamada y tiene un factor reumatoide positivo, pues o sea, una cosa muy, muy diferente. Y entonces, la belleza de eso es que si no, no estaríamos en cebras, no caballos, todo eso fue Negativo como nos mega, gusta. como nos gusta. Y entonces se nos prendió una idea que no tenemos que estar de acuerdo y que puede que no. ¿Y será que fue el ácido soledrónico? Sí, total, porque es que viendo, la paciente tiene unas características bastante particulares y es que es una paciente muy juiciosa, que no tiene pues como ningún otro factor, que tiene muy claros sus tratamientos y ella enfática. Aplicación ácido soledrónico, a las 2 semanas empieza el dolor de cabeza y es lo que nos trae a colación. Y como ñapa, pues a los 3 meses la volvimos a ver y resolvió completamente los hallazgos en la resonancia como tal. Entonces, estamos ante un evento estresor de corta duración, bueno, no de corta duración, no, pero autolimitado, que prácticamente mejoró espontáneamente. Entonces, estamos buscando un factor transitorio. Nosotros nos fuimos a buscar literatura y realmente yo no encontré reportes de De ácido acuerdo, soledrónico y sistema nervioso central. Encontramos toda la parte de reactantes de fase aguda, inflamatorio, dolor articular. Encontré algunos reportes de paniculitis. De eso sí encontré. Paniculitis, pues de eso sí encontré, suena como si fueran muchos, eran como 3 reportes de caso de paniculitis. Eh, y una de pancreatitis, si no estoy mal. Entonces, no es loco pensar en la parte de ácido soledrónico. Hay que tener en cuenta con esta paciente que nosotros tomamos una decisión y es, a la paciente le pusimos glucocorticoides, le pusimos pulsos de metilprednisolona si no estoy mal y después le desmontamos rápidamente los glucocorticoides, ¿cierto? total. Después se le puso una dosis baja, se le puso pulso, dosis intermedia y se le desmontó lentamente desde la consulta. Y lo otro, pues que también tenemos que mirar es que le manejamos los factores de confusión. Era una mujer que tenía unos trastornos un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, unas características migrañosas adicionales de la cefalea y le manejamos todo eso. Y lo importante fue eso, que más allá de la imagen, porque nosotros no vemos imágenes sino pacientes, no solo mejoró la imagen, sino que la clínica mejoró dramáticamente. Esta Ella persona no tiene cefalea en este con momento. los glucocorticoides, o sea, con los pulsos y los esteroides en desmonte, le fue, pues, se le quitó el dolor de cabeza, se le quitó. Total. Obviamente, hay muchos factores de confusión, se le quitó. Y ahí viene algo muy interesante y es este cuento de la paquimeningitis idiopática, porque uno ve y obviamente un reporte de ácido soledrónico, la parte inflamatoria, uno queda como volando. Hombre, debimos de haber llegado a una biopsia cerebral o de meninges o no, y eso fue una discusión que tuvimos. Y realmente cuando vos ves y buscas la literatura, la gente, como vos dijiste, es reacia de tocar el cerebro. Muchos de estos reportes de paquimeningitis, en parte lo que a mí me empujó fue decir, listo, manejémoslo como la gente lo ha hecho en la literatura, que es, no encuentro nada, el paciente no tiene nada más, pues le pongo inmunosupresión y veo qué sucede, y pues si recae, veo a ver qué me invento, o veo a ver si tomo la biopsia en ese momento, qué hacemos, y afortunadamente nos fue bien. Logramos desmontar glucocorticoides y la paciente está bien, resuelve la parte de imagen, pero ahí hay algo que hay que resaltar y es que en la literatura, cuando se habla de las formas idiopáticas de esta paquimeningitis, hasta la mitad de los pacientes recaen cuando les retiran los glucocorticoides. Entonces es muy frecuente
que terminen en ahorradores de glucocorticoides. Y el ahorrador del glucocorticoide, ahí sí cada cual verá cómo mata a sus pulgas o sus piojos, porque hay metotrexato, azatioprina, micofenolato, rituximab, y probablemente eso dependa mucho de lo que uno le parezca, si parece una vasculitis, si parece una policondritis, si parece un lupus, si parece una R, si parece una sarcoidosis, Sí. pero a veces es difícil tener ahí la última palabra. Sí, un peso fuerte para escoger un ahorrador de esteroide o cuánto tiempo dejarlo con esteroides, cómo hacer el desmonte, pues no tenemos un soporte bibliográfico suficientemente fuerte o por lo menos homogéneo para tomar esa decisión. No, y otra cosa que quiero que resaltemos también ahí es que si bien nosotros somos un poquito renuentes a la biopsia de cerebro por las condiciones que tienen los pacientes, eso todo se definirá desde un escenario clínico. Es decir, si esta paciente, por ejemplo, siguiera en deterioro, empezaría con focalización neurológica, encontráramos otros signos no tranquilizadores desde el punto de vista neurológico, pues indudablemente el paso a seguir es hacer una biopsia de cerebro, porque extrapolándolo un poco desde las vasculitis primarias del sistema nervioso central, es claro que es peor tener un paciente sin diagnóstico y sin tratamiento a someterlo a una biopsia, pues que sopesar riesgo-beneficio entre biopsia y de hacer tratamientos empíricos, finalmente la biopsia muchas veces nos generará eso, pero dependiendo del escenario clínico. Esta señora no tenía focalización neurológica, no tenía hallazgos significativos anormales, que nosotros le estamos haciendo un seguimiento muy estrecho, que en 6 meses, en un año, en 2 años, en 10 años hay un deterioro, pues será otro el cantar y tomaremos decisiones. Perfecto. Yo creo que eso es lo más importante, la parte del seguimiento clínico. A veces cuando hablamos de casos clínicos, uno queda como con la idea de que eso es ya. Eso se definió ya y se definió en 15 minutos. Esa señora se ganó una hospitalización de casi 2 semanas y adicionalmente la Total. hospitalización de casi 2 semanas es, venga, que la tenemos que volver a ver en un mes, en 2 meses, hay que hacer la resonancia. Y a veces el tiempo es, es el mejor aliado. A veces cuando las personas no están muy acostumbradas a trabajar con reumatología hospitalaria, muchas veces se burlan cuando uno les dice, el tiempo va a definir. O sea, parece tal cosa, no estoy seguro, pero tranquila que de aquí a una semana vamos definiendo si sí o si no. No, la cronoterapia es supremamente sabia y nosotros desde neurología sí que vemos eso. Uno de esos pacientes de UCI malucos, pues en otras condiciones. ¿Qué le dice uno a los compañeros intensivistas, a todos los que están un poquito desesperados? Aguante, aguante, vamos viendo, vamos mirando para dónde va cogiendo la cosa y con eso vamos tomando decisiones y muchas veces eso nos va dando el camino. Entonces, vigilancia fundamental, examen físico e interrogatorio para enfocar, tener en cuenta los Total. diagnósticos diferenciales grandes, tener en cuenta que siempre hay que tener un neurólogo a la mano para echarle todo el agua sucia, que le ayude a enfocar todo esto, porque es que son decisiones que no son sencillas. ¿Algún No, y con último lo que dijiste al comentario? final del 50% de recurrencia, estos pacientes no son para dar de alta por la especialidad. Estos No. pacientes así estén asintomáticas, así sea cada 6 meses, cada X tiempo, no lo podemos soltar muy rápido. Y dio todo negativo, hombre, ojo, porque es que esas idiopáticas, mis sensaciones con muchos de lo que tenemos clasificados como idiopáticos son autoinmunes que todavía no le hemos podido el apellido. Hay que tener en cuenta que las pruebas diagnósticas no son 100% sensibles y específicas, menos una biopsia, porque a veces los compromisos son alternantes o son irregulares. Las tasas de positividad de las vasculitis ANCA van de un 60 a un 80% dependiendo del tipo de compromiso. Sarcoidosis, la ECA la ECA no es confiable, el calcio puede haber mil casos de alteraciones de calcio, los exámenes que tenemos para enfermedad por IgG4 no están diseñados, los comerciales al menos, o los usuales que utilizamos para detectar Ujú. exceso de IgG4 están diseñados para detectar déficit de inmunoglobulina G, entonces hay que tener mucha precaución con eso. No, y la historia nos ha enseñado que irán apareciendo los autoanticuerpos y cada vez iremos perfeccionando más el diagnóstico de nuestras enfermedades inmunológicas. Perfecto. Esteban, es un placer haber estado con vos. Yo creo que por fin finalizamos esta primera serie de cebras no caballos. Espectacular. Brutal hablar de paquimeningitis, de ese coco, y más de empezar de atrás hacia adelante. Y yo creo que se darán cuenta que todos estos episodios de Cebras no Caballos van a ser así, el mundo al revés. No, y este hijo nos tiene muy emocionados. Esto ha sido una conversación muy, muy bacana. Y lo que tú decías al principio, estamos necesitados, abiertos, ávidos por todos los comentarios que nos puedan dar y cualquier cosa que quieran que revisemos, pues como en este espacio, será fundamental para nosotros.
Y entonces no lo olviden, estamos en todos los sitios de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, nos encuentran como Reumatología On Demand, ahí estarán los capítulos de Cebras no Caballos. En YouTube nos encuentran como Reumatología Online, obviamente con el subtítulo de Cebras no Caballos. En redes sociales, Esteban por fin abrió un LinkedIn, lo encuentran como Esteban Iván Arango. Arango. Algún día nos abrirá un Instagram o al menos un Twitter para pelear con el mundo. Yo estoy en Instagram y Facebook como Doctor Sebastián Herrera, estoy en Twitter como Reoma-online-bajo, y les recuerdo, por favor, sus comentarios son muy importantes. Nosotros acá no tenemos última palabra. Si se nos olvidó, si hubieran hecho algo diferente, si quieren dar su opinión, está todo abierto con los comentarios. Si nos quieren mandar un mensaje de audio o un comentario en audio, bienvenidos, info@medicreative.com, eso es info@ de médico, creative de creativo con v.com, y si ustedes nos autorizan, pues pondremos sus comentarios. Estén de acuerdo, estén de desacuerdo con nosotros, pondremos los comentarios. Desde algo respetuoso, acá la conversación está abierta porque en Cebras no Caballos nadie tiene la última palabra. Total, esto es un grupo de amigos que estamos simplemente haciendo todo lo posible para mantenernos bien educados, actualizados y sobre todo nuestro objetivo final que son los pacientes. Y ahí les dejo un abrebocas de los próximos episodios de Cebras no Caballos. ¿Qué tendrá que ver una depresión, un intento de suicidio con neurología y reumatología? Ay, espectacular, qué casazo. Un abrazo y sí, qué cansazo, pero ojalá lo sufrieran otros, ¿no? Sí, Ojalá, sí, sí, sí. qué Vamos a cansazo ir fue soltando escucharlo. perlitas, que esas perlitas están muy buenas. De una. Un abrazo, Esteban, y a todos un abrazo. Saludos, un abracito. Chao.